El doctor Abel Cornejo va a presentar en los próximos días el libro La mirada de Güemes, una historia política. Quisiera que nos cuente un poquitito sobre esta inquietud literaria. Bueno, la verdad es que un poco audaz haber emprendido este género, si se quiere, literario o histórico, por la razón que yo no soy historiador. Pero creo que la figura de Martín Miguel de Güemes requiere un nuevo y más moderno análisis desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico, y desacralizar algunas cosas, ¿no? El libro pretende mostrar a un Güemes como un hombre común, pero como sabía decir, alguna vez le escuché decir a Salvador Dalí que los héroes son los más comunes de los hombres, pero que tienen un hecho que los hace diferente a todos. Güemes tuvo varios hechos. Y además es una vida que es una suerte de tragedia griega, tragedia épica, porque en realidad los 6 años que Güemes es gobernador, que se cumplen el 6 de mayo de este año, 200 años, es el primer gobernador electo por el pueblo argentino, una forma de ejercicio de democracia casi directa, porque en realidad los cabildantes que había en ese momento se hacen eco de la voluntad popular. Desafía todos los poderes constituidos en ese momento, un hombre que tenía tan solo 30 años, y en los 6 años que dura esa intensa vida política de Güemes gobernador, hasta que es herido y finalmente fallece en una emboscada donde hubieron una serie de traiciones, es como el vórtice de un huracán, ¿no? Y en un momento dado es el único, y esto es quizá la parte que genere más polémica en el libro, es el único de los héroes argentinos que mantiene en forma incólume la identidad nacional. El gran reivindicador de Güemes cuando estaba desterrado era nuestro libertador José de San Martín, quien cree ciegamente en la voluntad de Güemes, en la bonomía de Güemes y en su coraje y en su inteligencia para encarar un plan continental que debía ser convergente. Güemes queda con un plan inconcluso, es como la historia de un plan inconcluso. Y después, ¿por qué se llama una historia política? Porque yo creo que en toda época siempre hay facciones. Eso no quiere decir ni que esté bien ni mal, sino describir eso. Y Güemes encabeza una suerte de movimiento, como fue Artigas en Uruguay, que era la creación de un Estado confederal, donde haya todas las provincias tengamos el mismo estatus, el mismo rol institucional, la misma autonomía, y congregados en una patria grande que en la concepción de Güemes o en la cosmovisión era lo que es el actual territorio argentino, más Bolivia, más Uruguay, más el norte de Chile. Esa era la visión de la patria que tuvo Martín Miguel de Güemes, y que un historiador boliviano, José Luis Roca, la reseña en un libro en forma magistral, un libro del año 2003, que se llama Charcas, el Estado que no fue, donde relata todo este tipo de peripecias históricas, ¿no? ¿Hasta dónde Güemes ha quedado anclado en esa suerte de sello, de caudillo, de un hombre valiente de la batalla, y se ha deslucido un poco? Y quisiera preguntarle a usted hasta dónde tenemos que arrimarlo a Güemes, a un estadista. Güemes tiene varias facetas. No por ejemplo, a diferencia de un genio estratégico como fue San Martín fue un genio de la estrategia y desde luego de la táctica, pero fue por sobre todas las cosas un militar sobresaliente, no era un político. San Martín es protector del Perú por la determinación que tiene en ese momento la logia Lautaro, nunca ambicionó eso. En cambio, Güemes, además de ser un líder regional con su propia impronta, es una persona que decide asumir el poder político en ese momento, porque él estaba convencido que para poder llevar adelante el plan de guerra y definitivamente liberar al suelo argentino y darnos una identidad propia, él debía encabezar un proyecto político. Lo que pasa también, y eso está plasmado en el libro, es que Güemes nunca estuvo solo, él estuvo rodeado de gente realmente intelectualmente brillante, como fue su propia hermana Macacha, como fue su madre dentro del entorno familiar, como fueron varios de sus hermanos.
Juan Manuel de Güemes, por ejemplo, que era abogado, el único de los hermanos nacido en Jujuy, pero sobre todo con una figura como fue José Ignacio Gorriti, quien con su templanza, su formación intelectual y su visión política, de alguna manera era como el numen político de Güemes, porque con Güemes se da la particularidad que la mayoría de los oficiales o de la gente con poder que lo rodeaba era varios años mayor que él. Entonces, de manera que era una persona de un gran carisma, pero que precisamente por haber encabezado una revolución casi ciclópea, al final de su vida se ve rodeado por el gobierno de Arauz en Tucumán, por los propios detractores salteños que habían fundado un partido llamado La Patria Nueva, y por las fuerzas de Olañeta que venían desde el norte a invadir Salta por quinta vez. Eso termina con la muerte de Güemes, pero con la paradoja que Güemes le encarga al coronel Vitt la liberación de Salta y nunca más un español invasor volvió a pisar Salta también, ¿no? Eso es otra característica que tiene el libro, y además mostrar que los oficiales que mandó el rey de España a combatir estos lugares fueron oficiales que habían peleado nada menos que contra Napoleón Bonaparte. Ahí es donde aparece el genio táctico de Güemes, porque con toda la guerra de guerrilla o la guerra de recursos se enfrenta a oficiales que acababan de derrotar al ejército más poderoso del mundo en ese entonces. Entonces, tiene todas estas facetas Güemes, que yo creo que es una figura que por todas estas razones excede lo folclórico, lo mitológico, lo tradicional, hasta lo gauchesco, para erigirlo en uno de los líderes más importantes que tuvo Iberoamérica en el siglo XIX, ¿no? ¿Se presenta cuándo el libro? El libro se presenta el 7 de mayo a las 20 horas en el Salón Mecano de la Casa de la Cultura, así que desde luego está especialmente invitado ya y notificado en términos judiciales para que, y toda la gente que quiere ir, desde luego. Le agradezco la invitación, es un gusto y ahí vamos a estar. Muchísimas gracias.